Index San Luis Potosí. Y bueno, pues aquí la parte importante es, una vez que inicien operaciones ya normales, porque pues hemos estado dentro del esquema del home office, pues cuáles son los aspectos que yo tengo que, en este caso, valorar, ¿no? Evidentemente, sabemos que muchas de las empresas tienen implementados sistemas de gestión de cumplimiento en diversas áreas, puede ser la parte fiscal, la parte laboral, la parte ambiental, la parte ahora de salud, ¿no? Con todo esto nuevo que salió de la nueva normalidad. Y aquí la parte importante es en relación con el cumplimiento de las obligaciones, como ustedes saben, pues tiene que ver mucho tiene que ver mucho con el tema de que siempre debemos de estar pues analizando cuáles son los cambios en relación con nuestra materia. Evidentemente, en la parte del compliance, pues es un análisis más prospectivo hacia futuro, pues siempre debemos de estar vigilando el cumplimiento de nuestras obligaciones con la finalidad de, pues, no ser acreedores a algún tipo de sanción, no ser cancelado con nuestros programas, con nuestras certificaciones y evidentemente pues mitigar los riesgos que en un momento dado se presenten ya en la operación. Entonces, por eso siempre se habla de que el sistema de gestión de compliance, en el caso particular de esta ISO 19600, pues establece como una buena práctica el estar revisando todos estos planteamientos, todas estas novedades que obviamente eh, surgen, ¿no? En el día a día, derivado de cambios de la normatividad. Y bueno, pues esto es parte del cumplimiento. Evidentemente también es necesario pues saber cómo va revisando la autoridad, cuáles son los nuevos esquemas de, de fiscalización, tanto en la parte administrativa como evidentemente en la parte fiscal. Pues sabemos que hoy en día la autoridad pues ha detectado que ciertas empresas pues han hecho mal uso de los programas de fomento, sobre todo en el tema de rentas. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a una cuenta de Facebook o en LinkedIn, ustedes van a ver ahí que pues hay personas que ofrecen la renta de los programas. Esto, pues, como les digo, ya fue detectado por la autoridad, entonces se ha establecido más controles adicionales, pues, a los que ya sabemos que a partir del 3 de junio del 2019, pues muchas de las funciones que anteriormente tenían las delegaciones federales que estaban ubicadas en las entidades federativas, pues fueron concentradas en la Ciudad de México. Este punto es importante en relación también con el número de empresas CIMEX que han sido autorizadas, haciendo un comparativo del 2019 con respecto del 2020. Vean este punto, 6.278 empresas, 3.603 empresas tienen certificadas en materia de IVA y IEPS. Esta cantidad tomen nota porque ahorita van a ver un punto importante que les voy a comentar. Entonces, si se fijan, haciendo un comparativo del 2019 con el 2020, van a visualizar ustedes que solamente en lo que va del primer cuatrimestre han autorizado 31 empresas y bueno, pues actualmente se encuentran 3.594 empresas certificadas en materia de IBJEPS. Todavía hay un porcentaje, si hacemos ese comparativo, como les digo, que no se encuentran certificadas. Este punto, les decía, es relevante porque también el caso de las empresas CIMEX, pues han sido suspendidas, han sido canceladas y sobre todo tradicionalmente son por dos rubros muy básicos. La falta de presentación del reporte anual, por ejemplo, en el 2019 tuvimos suspendidas 456, que al final del día fueron canceladas 168. Entonces, este tema creo que vale la pena porque
uno diría, bueno, pues ¿quién no va a presentar un reporte anual que normalmente pues tiene dos campos, que es el de ventas totales y total exportaciones? Aquí no vayan a poder llenar esa información. Sin embargo, bueno, pues aquí vemos las cifras de que han sido, en este caso, suspendidas y canceladas. Aquí esto es un recordatorio porque básicamente en el periodo de abril se presentó lo que es el IMEX de aquellas que tienen un programa de promoción sectorial, y pues hoy en mayo, hasta el último día del de mayo, vamos a tener la oportunidad de presentar lo que es el reporte anual de operaciones de comercio exterior para las empresas IMEX que evidentemente, como les digo, no cuentan con un programa de promoción sectorial. Entonces, pues aquí la parte relevante pues es que siempre debemos de mantener lo que es nuestro programa, debemos de fijarnos la información en un momento dado que registramos para efectos de que no vayamos a tener una contingencia, en este caso, en el futuro. Aquí, si se fijan, este es un tema importante y sobre todo cambios, como les digo, que siempre debemos de estar revisando. Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer en su portal del SAT algunos pagos de derechos, sobre todo en materia de certificación de IBJEPS y en lo que viene siendo el socio comercial certificado. O sea, no es mucho la cantidad de 29,648, que es lo que establece el artículo 40 en el inciso M de la Ley Federal de Derechos, y que evidentemente es la contraprestación que pagamos por certificarnos en el registro de esquema de certificación de empresas de la modalidad operador económico autorizado. Sin embargo, siempre como contribuyente, como operador de comercio exterior, siempre se le solicita a la autoridad pues de que brinde más certeza jurídica, y sabemos pues que desde que surgió el tema de la certificación en materia de IBJET, pues no ha sido, no hemos sido sujetos a un pago de derechos, sobre todo en las propias reglas, en la 711, en la 712, 714, pues no se establece el pago de esta contraprestación en comparación con, como les digo, con el operador económico autorizado. Entonces, ahora sí, esta cantidad multiplíquela por las empresas certificadas que les acabo de mencionar hace un momento, más o menos 3,600 empresas. Entonces, vean en este caso lo que puede recaudar la autoridad, ¿no? Entonces es un punto muy importante. También, bueno, tenemos otro aspecto con el cual ya debemos de estar trabajando como empresas. Básicamente me refiero al anuncio de que a partir del 1 de julio estaría entrando este nuevo tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, que como ustedes saben, pues hemos pasado por varias etapas, y no obstante eso, hubo ahí una modificación, que normalmente esos cambios se dan con posterioridad a la entrada en vigor de un tratado, que son las modificaciones. Sin embargo, previo a su entrada en vigor, pues se dio a conocer este protocolo modificado, y evidentemente pues se cambiaron algunas reglas que se negociaron en otra de las etapas con el gobierno anterior. Entonces aquí evidentemente se encuentra pendiente la publicación de los textos jurídicos, de los anexos, de las reglamentaciones uniformes, de las disposiciones generales en materia aduanera, que es una parte importante, como bien sabemos, para poder interpretar algunos preceptos que están muy generalizados. Y sobre todo aquí, en relación con el tema de las empresas IMEX, se mantiene en este capítulo 2, en particular en el artículo 2.5, el tema de los programas de diferimiento de arancel, que son básicamente regímenes suspensivos, que yo diría que a lo mejor ya no son tan suspensivos porque pues, sabemos que estamos sujetos al pago del impuesto federal de importación, aunque utilicemos ahí algunas alternativas. Sabemos que estamos obligados al pago del IVA y del JEPS. Sin embargo, bueno, pues si tengo la certificación, no lo realizo.
Pues esta parte del 303 del Telecan se mantiene ahora en lo que viene siendo el, el, el artículo 2.5 y evidentemente pues también un tema trascendental pues son las reglas de origen. Las reglas de origen sabemos que son aplicables para efectos de considerar si un producto es originario o no y puede gozar de tratamiento arancelario preferencial. No obstante, en el caso de Telecan, ahora Temec, pues también gozamos de preferencias del pago de derechos. Un punto relevante, aquí yo les puse el capítulo 4, sin embargo también el capítulo sexto, pues es importante porque hay una separación de la parte textil, entonces también hay que analizarlo, hay que verificar nuestras reglas de origen, sobre todo bajo los criterios de obtenido en su totalidad, producido enteramente, temas de valor de contenido regional, ya sea por valor de transacción, costo neto, en el tema de minimis, que pues hubo un aumento del 7% al 10%, temas de acumulación, sobre todo también pues la parte del sector automotriz y de autopartes, todo esto se tiene que estar analizando. Evidentemente esto pues nos va a servir pues para aplicar básicamente lo que es una certificación de origen. Y bueno, pues aquí uno de los cambios importantes es la pregunta que nos hacemos: ¿quién va a poder certificar el origen de las mercancías? A diferencia de los tratados de, vamos a suponer, de los más antiguos, pues normalmente el productor y el exportador son los que pueden certificar. Sin embargo, en los tratados de nueva generación, eh, también el importador puede certificar. Esto ya lo estamos viendo con el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, que a lo mejor, pues evidentemente viene una reserva en ese caso de 5 años, en el caso del TEMEX se estableció una reserva de 3 años y medio. Sin embargo, bueno, pues también el importador en un momento dado podrá certificar. Sin embargo, bueno, pues ahí se establecen algunas reservas. También una parte importante que yo creo que va a generar un poco, pues yo creo que de problemática, es en el tema de la certificación, porque ya no hay un formato prediseñado. Sabemos que por ahí anda circulando un posible formato. Como les digo, esta parte ya la tenemos en TIPAC. Sin embargo, también sabemos que en el caso de Estados Unidos, pues siempre ha sido establecido sus propias condiciones, sus propios formatos, como en el caso de la forma 434, pues, que es un formato no publicado en el texto original de 1994, sino que fue un diseño posterior y que hay criterios por parte del SAT que debe ser aceptado en la operación. Probablemente a lo mejor vaya a salir un nuevo formato. Entonces, este es un tema importante, sobre todo debemos de verificar los campos que debe de contener. Aquí les puse los 9 que se establecen en este anexo del tratado, que esperemos que en las reglas de origen, perdón, en las reglas uniformes, se establezcan con mayor claridad algunos de los puntos, sobre todo en el tema del criterio de origen, porque pues hay unas interpretaciones ahí que si se debe de poner completa la regla de origen que se está aplicando o solamente alguna clave en particular. Para que ustedes se den una idea de las problemáticas que van a surgir, pues aquí yo les puse unas interrogantes. Si a partir, por ejemplo, del 1 de julio ya no tendrían vigencia los certificados de origen emitidos con base en las reglas de origen del Telecan, si en este caso podré continuar aplicando esos certificados de origen, porque recordemos que los del Telecan, pues probablemente los emitía por periodo de 12 meses. Bueno, pudo haber sido que fue por operación o por 3 meses o por 6 meses, pero suponiendo en el ejemplo que haya sido por 12 meses, el tema de cambios de régimen, si yo realicé una importación aplicando, en este caso, Telecan, y a los 2, 3 años, la mercancía toda está dentro del periodo de la temporalidad,
si puedo aplicar un nuevo certificado de unas mercancías que entraron en otro periodo anterior a la vigencia, evidentemente, del TEMEC. Si regularizo mercancías que hayan entrado, en este caso temporal, pero se hayan vencido los plazos de permanencia en términos de la 252. Y aquí es distinto porque la regla 251 sí nos establece una limitación en cuanto a la aplicación de preferencias arancelarias o incluso en temas de transferencias virtuales. Yo creo que estos puntos considero que se van a aclarar en estas futuras reglas uniformes que se den a conocer. Solamente como antecedente, en este mismo supuesto que se está suscitando en cuanto a la evolución de un tratado, es decir, aquí pues, la característica es de que el Telecan pasa a ser, en este caso, el TEMEC, un tratado de nueva generación que contiene 34 capítulos y otros temas que no estaban comprendidos en el original. Sin embargo, ese supuesto lo vemos, por ejemplo, en algunos otros tratados que también han evolucionado. Por ejemplo, en el caso del Acuerdo de Complementación Económica con Chile, que después surgió el TLC con Chile. En el caso, por ejemplo, de los tratados que teníamos de manera individual, no sé, con el Triángulo del Norte, con Nicaragua, con Costa Rica, y que posteriormente se concentraron en uno solo, que es el TLC con Centroamérica, en el supuesto, por ejemplo, de algunos otros tratados, como por ejemplo en el caso de la Alianza del Pacífico, pero ahí en el caso de Chile, Colombia, pues sí están vigentes los otros tratados, o sea, no se suprimieron. En el caso, por ejemplo, de Perú, que teníamos un acuerdo de complementación económica y que surge un acuerdo integral, o sea, que se comprenden otros supuestos. Entonces ahí, en ese tipo de tratados se daba tradicionalmente un periodo de 30 días naturales para decir, ¿sabes qué? Importa dentro de ese periodo utilizando el certificado anterior. Probablemente puede venir algo similar o definitivamente como se anunció en alguno de los seminarios que dio la Secretaría de Economía, en donde dice, ¿sabes qué? A partir del 1 de julio se quedan sin efectos los certificados de origen anteriores. Este es un ejemplo, sí, muy breve del certificado de origen que se utiliza en TIPAT. Esto pues, me ha tocado aplicarlo, por ejemplo, con Japón. Recordemos que Japón tenemos un acuerdo de fortalecimiento económica. Eh, y bueno, pues también es parte del TIPAT. Entonces, la diferencia es que con respecto a este acuerdo de fortalecimiento económico, pues ahí tenemos que es un certificado de los que tradicionalmente conocemos como duros, que son emitidos por la autoridad competente, que vienen foliados y sellados. Y en este caso, pues es un formato que no tiene un prediseño, ¿no? Entonces, posiblemente puede ser algo similar, ¿no? En el caso de Estados Unidos y Canadá, que manejen un formato así, o en su defecto, pues vamos a tener que pues cualquier empresa va a querer manejar sus propios formatos. Aquí una parte importante es sobre todo en el caso de los errores, es decir, sabemos que la autoridad, cuando un formato no se presenta de la manera correcta, nos debe de exigir, o sea, hay un rechazo evidentemente y nos exige que le presentemos el formato correcto. Pues aquí se establece un periodo de 5 días hábiles que tradicionalmente en Telecan venían en las reglas de carácter general en materia aduanera y pues hoy es parte, en este caso, del texto del tratado y tradicionalmente siempre se manejan días naturales y aquí, bueno, pues hace mención de días hábiles. Esta parte yo creo que es relevante, sobre todo por el tema de los rechazos, porque como no hay un formato en específico, pues les digo, probablemente cada empresa va a manejar su propio formato. También se habla de certificados de origen que van a poder ser emitidos de origen electrónico. Creo que en la ventanilla ya tenemos experiencia sobre estos temas.
Aquí la parte de la agencia aduanal pues va a ser fundamental porque sabemos que hay una responsabilidad solidaria por parte de la agente aduanal, de la agencia aduanal, y que evidentemente ellos revisan y se cercioran pues de que el documento está llenado de manera correcta. Otro capítulo importante, ya mencionamos algunos puntos del capítulo 2, del capítulo cuarto, junto con el sexto, que tiene que ver con el tema de reglas de origen, el capítulo quinto, que es el de los procedimientos aduaneros, y otro también importante, el capítulo séptimo, viene la parte de facilidades administrativas, y pues el tema de las resoluciones anticipadas o criterios anticipados creo que es relevante para las empresas, sobre todo porque son consultas que pueden dirigirse a la autoridad y que ahora se contemplan otros elementos de tratados de nueva generación, y aquí vemos un comparativo. Básicamente esos nuevos elementos, por ejemplo, en TEMEC ya se toman en cuenta no solamente la determinación del origen de las mercancías, sino aspectos de valoración aduanera, de clasificación arancelaria. Entonces, estos elementos son nuevos en el tratado, pero no son nuevos en la ley. O sea, en la ley aduanera del 47, 48 vienen temas de consulta de clasificación arancelaria, y en el 78B viene un tema de consultas de valoración aduanera. O sea, aquí la parte relevante es si presento una consulta en términos de ley aduanera o la presentaría en términos de tratado, porque pues es una facilidad administrativa que evidentemente ahorita, como sabemos, cuando hacemos una consulta, por ejemplo, de clasificación arancelaria, en temas de ley aduanera, pues hubo unos cambios ahí, sobre todo en que el cómputo de los 3 meses inicia a partir de que queda debidamente integrado el expediente. Entonces, yo creo que va a ser un tema sumamente relevante. Y ya para ir finalizando, no sé cuánto tiempo me resta. Espero que me digan, ¿sabes qué? Pues ya, tampoco para absorber el tiempo de mis colegas, que me avisen. Eh, la parte de la reimportación de mercancías, sobre todo para temas de reparación o alteración, creo que esto es muy utilizado por las empresas, sobre todo cuando mandamos reparar al extranjero, ya sea de mercancías nacionales o nacionalizadas o aquellas que estuvieron importadas temporalmente. Esta parte se considera, o sea, no hay cambios aquí. El tema también de realizar operaciones de importación temporal para efectos de maquila de servicio, y que evidentemente pueda realizar reparación. Entonces, incluso utilizar refacciones. O sea, esto está contemplado en Telecan. Entonces, esto mismo, por lo menos por la redacción, es muy similar en TEMEC. Solamente haría falta ya que se precisara un poco en las reglas generales, que se establecieran ahí, es lo mismo que actualmente tienen las reglas generales en materia aduanera del Telecan. O sea, solamente faltaría esa precisión. Otro punto que me parece también ahí relevante, pues es el tema de los desechos y desperdicios, ¿no? Derivados de procesos productivos, de mercancías, en este caso usadas y recolectadas, que también, bueno, pues ya es utilizado en Telecan y que ahora continúa en TEMEC. Pero bueno, esto viene a colación por el tema relacionado con las mercancías remanufacturadas. Recordemos que hay muchas empresas CIMEX que importan para remanufacturar. O sea, el proceso tradicional de remanufactura pues es la importación del producto. Este es desensamblado. Hay una selección de ciertos materiales que obviamente que son los que pueden ser reutilizados, y estos se integran a otros productos o mercancías nuevas, y pues ya se tiene un material remanufacturado. Aquí la novedad, que es algo que también ya viene en TIPAC, es que esto puede ser considerado como originario para efectos del TEMEC,
Aquí la única parte importante es que se tienen que identificar sobre todo el tema de las fracciones arancelarias, de las cuales en este caso son solamente algunas de ellas, no son todas, ¿no? Si se fijan, está hablando de mercancías que se identifican en ciertos capítulos, en ciertas partidas. Esta parte, pues es lo que tenemos que analizar muy bien. Yo solamente aquí les puse algunas de las mercancías que pueden estar contempladas dentro de este procedimiento y sobre todo cuáles son las que están exceptuadas, ¿no? Aquí les puse también unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos, bueno, pues el tema de refrigeradores, de algunos aparatos electromecánicos que no pueden ingresar bajo este beneficio, por eso es muy importante identificarlas. Y bueno, pues sabemos que una vez que tenemos este material recuperado que va a ser incorporado, les decía, con insumos o mercancías nuevas, pues ya vamos a obtener la mercancía remanufacturada y aquí ya aplicaríamos pues esas reglas de origen con base en ese artículo 4.4 para identificar, bueno, pues si serían originarias y poder emitir en un momento dado un certificado de origen. Por lo tanto, pues alguna de las recomendaciones, pues es identificar, en este caso, es importante identificar el tema de las reglas de origen y sobre todo si tenemos dudas, yo creo que una parte importante es pues presentar estas resoluciones anticipadas a la autoridad pues, para saber si tenemos certeza de que nuestros productos en un momento dado son originarios. Otro punto que me parece relevante pues es el tema de las operaciones especiales. También debemos de analizar si es factible que continúe con esas fracciones especiales autorizadas para ciertas empresas CIMEX de ciertos sectores, porque esto continúa, o sea, esto está establecido en las reglas y criterios por parte de la Secretaría de Economía, entonces no hay cambio con respecto a esta situación hasta el momento. Solamente ya para ir concluyendo con estos puntos, recordemos también que hubo una publicación de ciertas excepciones en temas de cumplimiento de normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, sobre todo en la parte importante de las que tienen un programa de promoción, en este caso sectorial, y teníamos en octubre, cuando salió este tema, que hubo bueno, algunas fracciones sí se les aplicó la NOM, como por ejemplo en el caso de los televisores, sí entró la NOM de inmediato el 24 de octubre del 2018, si mal no recuerdo, y posteriormente se dio una prórroga hasta junio del 2019 y a partir de ya de esa fecha se empezó a cumplir con estas normas de seguridad. Entonces, había dudas en cuanto a la aplicación de si en el caso particular del activo, es decir, de la maquinaria, de las refacciones, si yo podía aplicar esta excepción y pues no cumplir evidentemente con la norma oficial mexicana. Y bueno, pues hasta que se anunció por parte de la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía que no era factible, incluso hubo ahí unas sesiones interesantes por parte de Index y ya pues en esta etapa de la pandemia se dio a conocer, aquí les puse el oficio 414-2028-27 con fecha del 26 de marzo, en donde, bueno, pues se permite importar, en este caso, a activo fijo, siempre y cuando esté relacionado con el proceso productivo, para poder exhibir el cumplimiento de la norma oficial mexicana de ciertos productos, ¿no? Entonces también creo que fue algo de los aspectos positivos que trajo consigo pues este tema del COVID-19. No sé si todavía tengo tiempo, si me avisan por aquí, si me queda tiempo, si no, pues yo le Estamos en sigo. tiempo, Ricardo. ¿Estamos en tiempo?
quedan un par de minutos. Ah, ok, excelente. Excelente. Bueno, entonces, este yo creo que fue uno de los puntos importantes y que evidentemente el oficio al final señala pues que la autoridad va a dar a conocer hasta cuándo tendrá en un momento dado vigencia. También recordemos que hubo unos cambios en temas de fracciones arancelarias del capítulo 98 y que también se modifica lo que es el anexo 2. Recordemos que se adiciona un nuevo apartado, en este caso que comprende esas fracciones del capítulo 98, de la 9802 026 hasta la 9802 0038. Son esas nuevas fracciones que evidentemente pues ya debieron haber entrado en vigor el 19 de marzo. Sin embargo, hubo una prórroga, aquí les puse las fracciones, una prórroga a través de estos oficios, si lo quieren consultar, 414-2020-712, en donde hay una suspensión. Recordemos que siempre que vemos la creación de una nueva fracción, pues se deben de modificar otros ordenamientos. En en particular, pues no basta con que se haya publicado la nueva fracción, sino que es necesario, por ejemplo, modificar el anexo 221, que es el que da a conocer las fracciones arancelarias que están sujetas, en particular el artículo segundo, de las que están sujetas a permiso previo de regla octava, y también el anexo 222. En el anexo 222 se establece el procedimiento de cuáles son los requisitos que debe de cumplir en un momento dado el solicitante para obtener el permiso. Entonces, esta parte no se ha dado a conocer y evidentemente por eso fue la suspensión de la entrada en vigor de esas fracciones, ¿no? Que sí, también hay un cambio interesante que debemos de estar analizando. Solamente ya para concluir, un esquema que no se nos debe de olvidar, que posiblemente vaya a entrar en vigor, pues es la parte de las garantías. Recuerden que ahí está dormido este tema. Creo que ha habido unos puntos interesantes y que debemos de seguir ahí en la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria. Debemos de realizar nuestras observaciones cuando vuelva a presentarse o se retome esta propuesta, porque hay unos cambios interesantes en cuanto a la parte de garantías, porque resulta ser que hay una circular única de seguros y fianzas, donde se establece que el tema de las garantías serán en dólares, pero en exportaciones, nunca mencionan las importaciones, y si analizamos el anexo 333 de este anteproyecto de las reglas y criterios por parte de la Secretaría de Economía, si se fijan, viene un listado de fracción, descripción, unidad y el precio que viene ahí, que es un precio inferido, ese precio viene en dólares. Entonces es un tema muy importante que probablemente por eso ha quedado un poco detenido, ¿no? Y bueno, pues también evidentemente por todo esto, este tema de la pandemia del COVID-19. Entonces ese es un punto importante. Y ya el último es el relacionado con también está dormido, está en stand-by el tema de los avisos automáticos en importaciones temporales. Pues ahí les puse los datos del anteproyecto por si lo quieren consultar, en donde, bueno, pues imagínense, ¿no? En una importación temporal, que también creo que hubo varias reuniones ahí con Index Nacional y que ustedes pueden consultarlos ahí en el portal de Index Nacional de cómo se fue desarrollando todos esta plática y comentarios acerca de esta nueva regulación que les digo todavía está ahí en stand-by, ¿no? Esos serían mis puntos. Si tienen algún comentario sobre lo que acabo de platicar, pues pueden hacerlas llegar, en este caso, a Index, o pueden comentarlas
aquí y seguramente las van a notar, o en su caso, pues pueden enviar sus comentarios a ricardo@lcasociados.com.mx y seguro doy seguimiento puntual a sus comentarios o a sus planteamientos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a Index San Luis Potosí. Pues es un honor estar aquí compartiendo, les digo, algunos temas importantes relacionados con la parte de comercio exterior. Gracias, maestro Ricardo. Definitivamente, ¿no? Muchos temas ahí aún por continuar estudiando, ¿no? Nos faltan temas de reglamentaciones uniformes y algunos otros temas que se han mantenido ahí en stand-by, ¿no? Entonces, definitivamente mucho todavía que seguir consultando. Si nos hicieras favor, Ricardo, por favor, de colocarnos tu correo en el chat. Algunas personas están preguntando, te lo agradeceríamos. También como anuncio, se va a enviar, a publicar, discúlpenme, la presentación y el video de este evento en nuestras diferentes plataformas para que sea de su conocimiento y lo puedan consultar en cualquier momento. Index San Luis Potosí.